Entrevista a Venevisión. Lunes Constitucional. Muy buenos días, les saluda Margarita Oropesa. Bienvenidos a esta emisión de Lunes Constitucional. Nos acompaña Eustoquio Contreras, constituyente de 1999 y fue uno de los redactores de la Constitución vigente. Gracias por estar aquí. Gracias, Margarita, complacido. Aunque la reforma constitucional quedó para el próximo año, sin embargo, ya se conocen algunas líneas estratégicas. Dentro de ellas, la necesidad de hacer la democracia más participativa, más representativa. ¿Está de acuerdo con eso? Todo texto vigente, sea constitución, sea ley, sea reglamento, requiere en el tiempo hacer ajustes. Pero eso, para que los requerimientos sean entendibles y representen un beneficio para el país, hay que ver el contexto y la trayectoria histórica. Hay un falso dilema que si se cumple o se reforma, es el debate que hay. A mi juicio es equivocado porque el cumplimiento de la Constitución mientras esté vigente no es opcional, hay que cumplirlo. Ahora, ¿qué determina el momento para una reforma, la necesidad? Bueno, la evaluación, el balance que se haga. ¿Es el momento para una reforma constitucional, a su juicio? No tengo elemento de convicción para decir que sí. Primero hay que ver si se ha cumplido o no. Se supone que los que quieren que se reformen es porque ven deficiencia en la vida económica, social, moral, institucional del país, y este es un país con profundo arraigo constitucional. Venezuela ha tenido más de 20 constituciones, entendiendo que la primera de esas fue la fundación de Venezuela, de la independencia República. en 1811 por allá. Entonces este es un país que no sabe vivir sin una constitución y ha traído serios problemas. Ahora bien, para muestra vamos a analizar lo siguiente rapidito. El artículo 2 de la Constitución establece que Venezuela se constituye en un Estado democrático, social, de derecho y de justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que haber separación de poderes. ¿Hay en Venezuela separación de poderes? El otro problema es cómo está la economía, cómo están las finanzas, cómo está la institucionalidad del país, cómo está la convivencia de Venezuela. ¿Es eficaz la norma constitucional del 99 para que Venezuela tenga convivencia, tenga fluidez en las relaciones políticas democráticas? Pareciera ser que esto es un elemento que todavía no se ha discutido adecuadamente y debemos comenzar por ahí. Se pretende incluir el poder comunal, el Estado comunal. ¿Está de acuerdo? Eso sería uno de los puntos más importantes de la reforma que ha planteado el Ejecutivo Nacional. Mira, el poder comunal. Asumir el poder comunal es dejar de lado algunos principios de la democracia, que ya están arraigados en el ánimo popular, que es la democracia, se ejerce a través del voto universal directo y secreto. Esto no se puede modificar con una reforma, porque corresponde a la esfera, a la estructura de las disposiciones fundamentales de la Constitución. Tendría que ser una asamblea constituyente. Eso es un aspecto importante que habría que analizar. Pero es que el problema, por ejemplo... ¿Es posible entonces que el próximo año se llame a una Asamblea Nacional Constituyente? Yo no creo. ¿O se va a hacer directamente la reforma? Puede hacer. El otro principio que debe quedar claro es que cualquier reforma que se haga, cualquier enmienda que se haga, tiene que pasar por el referéndum aprobatorio del poder constituyente originario. Y yo me ¿Cuáles temo, son los pasos? Primero, debe ser planteada ante la Asamblea Nacional. Se le debe dar una primera discusión, una segunda discusión, primero general, después por capítulo y después artículo por artículo. hasta una tercera discusión para incorporar en segunda discusión las modificaciones que se hagan. Y después tendría que ir a un referéndum aprobatorio. Un referéndum consultivo. Que yo creo que por ser el mismo contenido a la luz de lo que el discurso de los que promueve han dicho, pareciera ser que esos elementos ya fueron negados en el 2007. Y me temo que esta vez el país que está más preocupado, lleno de desconfianza, no cree mucho en el liderazgo, podría ser contundente
la victoria del pueblo que vote por el no. ¿Cuáles son las críticas al poder comunal? ¿Le restaría a su juicio funciones a las alcaldías y los municipios? Esto depende cómo se Porque hay enfoque. países donde existe las comunas. Pero No sería lo mismo. Pero es que la Constitución establece la democracia participativa y protagónica. Lo que hay es que desarrollar estos principios por ley. Los países civilizados más desarrollados tienen han adoptado un sistema de constitución programática, garantista, que son principios generales. Cada principio desde por lo menos la separación de los poderes, la democracia participativa y protagónica, los derechos humanos, el debido proceso en el caso de las personas que llegan al mundo de la administración de justicia. Bueno, cada principio de eso corresponde a desarrollados por ley, de tal manera que la dinámica, el transcurso del tiempo, vaya creando la necesidad de modificar el contenido de esos principios. Entonces es más fácil reformar una ley que reformar la Constitución. El presidente de la República ha planteado que en la próxima Asamblea Nacional va a presentar reformas electorales. Y hay reformas electorales que necesariamente tienen que ir en una reforma constitucional. Por ejemplo, el sistema electoral del país. Se ha dicho que la elección es libre, directa, secreta y universal. Pero también se ha planteado una elección de segundo grado para los estratos más bajos de la población. Bueno, el principio de la universalidad y el secreto del voto, eso no puede ser modificado por una reforma. Yo creo que lo primero que debe hacerse en Venezuela es que los venezolanos nos pongamos de acuerdo para hacer una evaluación, para ver por dónde van los rumbos de la Constitución del 99 y ver si la falla está en la Constitución o en la ejecución de esa Constitución. ¿Qué le pondría y qué le quitaría a la Constitución Yo lo que vigente, ya que estuvo allí durante todas esas discusiones y fue uno de los redactores de la Constitución Margarita, Nacional? Yo he analizado el caso desde el mismo momento de la fundación. Yo creo que esta Constitución lo que hace falta es cumplirla, no reformarla. Y hacer una gran consulta al país, que es el dueño. El 15 de diciembre del 99, el poder soberano originario, el poder constituyente originario, hizo suya esta Constitución. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Fíjate que el artículo 5 de la Constitución no solamente te establece que la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce mediante el sufragio. El sufragio, pero es que además ese artículo tiene un único parte que dice que los poderes públicos emanan del poder constituyente y a él están sometidos. De tal manera que después del 99, todos los órganos del poder constituido lo que tienen es que velar por el cumplimiento de esa Constitución y tenemos que ser muy cuidadosos en el planteamiento de esa reforma y esas enmiendas que, a la luz de la experiencia, como antecedente tenemos el 2007, realmente el país no comprendió, no hizo suya esa reforma, y hasta el punto que tuvo que convocarse, después de haber fracasado la iniciativa de la reforma, la enmienda con el único propósito de crear la relación continua de los funcionarios públicos. Eustoquio, tenemos que hacer un paréntesis, un corte, pero corta la respuesta. Claro. ¿Estás de acuerdo en extender los rectores del Consejo Nacional Electoral de 5 a 7 miembros? Respuesta corta. No, no estoy de acuerdo, porque es que el problema no lo resuelve el número de los rectores, sino la independencia y la moral, el respeto institucional de quien ejerce la rectoría. Bueno, vamos a la pausa. Nos acompaña Eustoquio Contreras, constituyente de 1999. Ustedes quédense allí. En minutos continuamos con Lunes Constitucional. Ya venimos. Entrevista a Venevisión. Lunes Constitucional. Entrevista a Venevisión. Lunes Constitucional.
Seguimos el lunes constitucional conversando con Eustoquio Contreras, constituyente de 1999. Se ha hablado, incluso el año pasado se realizó un magno evento en la Asamblea Nacional con distintos sectores del país para conocer las distintas propuestas, especialmente electorales. Se habla de eliminar la reelección indefinida. Para esto no habría consenso. Se habla también de volver al Senado, al sistema bicameral. ¿Su respuesta? Mira, podemos hablar de muchos temas, Margarita, pero mi punto de enfoque, mi apreciación del problema es que hasta que no analicemos en su conjunto qué se ha cumplido y por qué ha dejado de cumplirse algunos aspectos de la Constitución, no podemos entrar a un debate parcial. Mi posición es totalmente opuesto a la idea de reformar la Constitución sin que antes hagamos un análisis para determinar con capacidad abstracta, buscando conclusiones lo más cercanas a los objetivos, por qué no se ha cumplido o por qué el país está como está después del 99. Que aprobamos una Constitución. Hay quienes piensan que la Constitución no es que no sirve como está y hay que modificarla, sino que no se ha cumplido. Separación de poderes, el voto universal directo y secreto, debido proceso en los casos judiciales, el derecho laboral, la situación económica, inflacionario, que no vamos a entrar en detalle porque tampoco podemos asignarle a una responsabilidad concreta por qué el país está así. Pero tenemos que dar un gran debate, honesto, responsable, consensuado en algunos aspectos metodológicos. Yo creo que esa es la primera necesidad antes que estar pensando qué reformar y qué no reformar. Me detengo en ese punto. Hay una comisión presidencial que está elaborando el proyecto, la reforma de aproximadamente 80 artículos que va a ser presentada a la Asamblea Nacional. Antes de ser presentada a la Asamblea Nacional, considera que debe ser sometida a un gran consenso nacional con todos los sectores, Fedecámara, salud, educación, oposición, gobierno, para que se conozca antes de que sea presentada al Parlamento y ya comience la discusión en todas partes del país. Has tocado un aspecto muy importante, porque tiene que ser así, porque que la Constitución le corresponde al soberano, al pueblo horizontal. Y voy a hacer una observación crítica, que además envuelve la razón de ser de las dudas que se está actuando sinceramente. La designación de la Comisión para la Reforma. ¿Cómo vas tú a comprometer los titulares de los órganos del poder público cuando tienen que quedar con las manos libres para actuar con objetividad en caso de que de alzada cualquier acto de esto amerite concurrir a ello? Eso es malo. Y el otro problema es el carácter hegemónico. Señor, lo que más se parece al espíritu del pacto social de una Constitución es la pluralidad, es la amplitud con que se orienta la búsqueda de la actualización de un texto. Tiene que llamar a Fedecámara, a la Iglesia, al liderazgo de oposición, a los productores, a los obreros, y esa es la comisión, es decir, una muestra de la pluralidad del país. Esta es la comisión que yo designo, una comisión de Estado, para presentar una caracterización del momento constitucional del país. ¿Por qué? ¿Qué se ha cumplido y qué no se ha cumplido? Para decir la conclusión, es un pacto político en el país para cumplir la Constitución que no se ha cumplido o hacer algunas modificaciones vía reforma, vía enmienda, o si hay que modificar a toda, convocar a una constituyente. Pero algo serio, creíble, que no es lo que está ocurriendo. Antes de concluir esta entrevista, quiero su opinión sobre unas declaraciones del nuevo secretario general de la OEA, Albert Ranglin, que dice que en Venezuela debe haber diálogo entre el gobierno y la oposición. Margarita, tú sabes qué es lo doloroso de eso. César Gaviria vino hace 21 años, también secretario general de la OEA. Y hoy el secretario general de la OEA invoca el tamaño de la crisis política, institucional que tiene el país, para también incidir
a ver si los venezolanos se pongan de acuerdo. ¿Qué es lo que quiere decir eso? El mismo lenguaje de César Gaviria y el mismo organismo. Eso es lo que quiere decir que los venezolanos, y debe darnos vergüenza, en 21 años no hemos sido capaces de avanzar solo en nada de las motivaciones que tanto Gaviria como el actual secretario de la OEA hoy tienen para intervenir en Venezuela. Eso es vergonzoso. Y eso te dice el tamaño de la crisis que tenemos en Venezuela. Yo estoy de acuerdo con todo planteamiento de conversación, de diálogo, pero diálogo para buscar compromisos de enmienda, no para manipular la verdad, ni ganar tiempo, ni buscar escenarios para hacer politiquería. Pero yo sí valoro el esfuerzo que está haciendo el actual secretario general de la OEA en cuanto al planteamiento y la disposición de venir a ayudar a los venezolanos a ponernos de acuerdo. Gracias por esta conversación. Nos acompañó Eustoquio Contreras, constituyente de 1999. A ustedes, amigos, continúen con más de Noticias Venevisión. Muy buenos días. Entrevista Venevisión. Lunes Constitucional.